Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha tenido a todos al filo de nuestros asientos, y no es para menos. Como muchos de ustedes saben, el mundo del espectáculo turco está lleno de historias que nos cautivan, que nos hacen soñar y a veces, que nos rompen el corazón. Y cuando hablamos de parejas que han marcado a una generación, es imposible no pensar en Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desglosar un titular que ha incendiado las redes sociales, un titular que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel después de tantos años. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Vamos a sumergirnos en este mar de rumores, esperanzas y posibles realidades que rodean a esta querida expareja. Si eres fan de la pareja o simplemente te encanta el drama y las sorpresas, quédate con nosotros porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, ¿qué significa exactamente este titular? Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel después de tantos años. La frase en sí misma es potentísima. Llora implica una reacción emocional profunda, una conmoción, quizás nostalgia, arrepentimiento, o incluso una alegría abrumadora. Después de tantos años nos sugiere que ha pasado un tiempo considerable desde la última vez que se vieron o interactuaron de una manera significativa. Y ver a Hande Erçel es el detonante de esta supuesta reacción en Kerem. Primero pongamos un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la serie de televisión, Sen Kalkam, que se emitió entre 2020 y 2021. La química entre ellos en pantalla fue instantánea y traspasó la ficción. Pronto, la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus seguidores los apodaron Kerem de una fusión de sus nombres, y su relación fuera de cámara se convirtió en un tema constante de conversación y admiración. Eran la pareja perfecta, o al menos así la veíamos nosotros. Compartían momentos íntimos en redes sociales, viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y parecía que su amor estaba destinado a durar. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene giros inesperados. A mediados de 2022 comenzaron a circular rumores de separación, que inicialmente negaron. Pero la evidencia se hizo cada vez más palpable. Las apariciones públicas juntos disminuyeron, las publicaciones en redes sociales se volvieron escasas y finalmente ambos confirmaron lo que muchos temían: su relación había terminado. Fue un golpe duro para sus fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su amor. Ahora volvamos al titular. ¿Cuándo y dónde podría haber ocurrido este supuesto reencuentro que lleva a Kerem a llorar? Las redes sociales, como siempre, son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Hemos estado revisando las noticias, los foros de fans, los tweets y los hilos de discusión, y parece que el rumor cobró fuerza a raíz de un evento reciente, o quizás una fotografía o un vídeo que se ha vuelto viral. Una de las teorías más fuertes que circulan es que este reencuentro pudo haber ocurrido en una entrega de premios, un evento benéfico, o incluso un evento relacionado con la industria del cine o la televisión turca. Imagínense la escena: un salón lleno de celebridades, luces brillantes, flashes de cámaras, y de repente Kerem y Hande se cruzan. Si esto fuera cierto, la reacción de Kerem sería, sin duda, un espectáculo. Pensemos en las posibles razones por las que Kerem podría llorar. Opción 1. Nostalgia y melancolía. Es muy probable que al ver a Hande después de un tiempo significativo, Kerem haya experimentado una oleada de recuerdos de los tiempos felices que compartieron. Quizás la vio y pensó en los buenos momentos, en la intensidad de su relación, en lo que fue y ya no es. Las lágrimas en este caso serían una manifestación de esa nostalgia, de la belleza de lo que tuvieron y la tristeza por su fin. No necesariamente significa que quiera volver, sino que reconoce la profundidad de lo que vivieron. Opción 2. Arrepentimiento. Otra posibilidad es que Kerem sienta algún tipo de arrepentimiento. Tal vez piensa que la ruptura fue un error, o que no valoró lo suficiente la relación. Ver a Hande, quien sigue brillando y cosechando éxitos, podría haberle hecho reflexionar sobre lo que perdió. Las lágrimas podrían ser un signo de esa comprensión tardía o de un deseo no expresado de haber hecho las cosas de otra manera.
Opción 3. Alegría por su bienestar. En un escenario más positivo, Kerem podría estar llorando de pura alegría al ver a Ande. Quizás se enteró de que ella está pasando por un momento especialmente bueno en su carrera o en su vida personal, y verlo tan radiante, tan exitosa, le llena de orgullo y felicidad. A veces las emociones positivas tan intensas pueden manifestarse en lágrimas. Si ambos han logrado alcanzar un nivel de madurez y respeto mutuo, ver al otro feliz podría ser un motivo para emocionarse. Opción 4. Sorpresa. A veces uno se encuentra con personas que no esperaba, y la sorpresa puede ser tan grande que provoque una reacción emocional inesperada, incluyendo las lágrimas. Tal vez Kerem no esperaba ver a Ande en ese evento o en ese momento, y la intensidad de la sorpresa lo desbordó. Opción 5. Dolor persistente. Aunque hayan pasado años, es posible que el fin de su relación haya sido doloroso para Kerem, y verla reabra viejas heridas. En este caso, las lágrimas serían una manifestación de ese dolor que, aunque reprimido, aún subyace. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son especulaciones. No hay confirmación oficial de este evento ni de las lágrimas de Kerem. Las redes sociales son un arma de doble filo, nos conectan, nos informan, pero también pueden distorsionar la realidad y crear narrativas que no son del todo ciertas. Es muy fácil que un vídeo borroso, una expresión facial mal interpretada, o un simple rumor, se magnifiquen hasta convertirse en una noticia viral. Hemos estado buscando vídeos o fotografías que respalden este titular. ¿Hay algún evento reciente donde ambos hayan coincidido? Hande Erçel ha estado muy activa en su carrera, viajando, trabajando en nuevos proyectos y colaborando con marcas de renombre. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado enfocado en su trabajo, y recientemente lo hemos visto en eventos relacionados con el cine y la moda. La posibilidad de que coincidan en un evento es cada vez mayor, dado su estatus en la industria. Si este titular fuera cierto, y lo hipotético es que ocurriera, ¿cómo reaccionaríamos como fans? Por un lado, habría una explosión de emoción. Los fans de Kerem se aferrarían a esto como una señal de esperanza, como una posible reconciliación o al menos como una muestra de que todavía existe un vínculo entre ellos. Por otro lado, también habría quienes respetarían su camino individual, entendiendo que cada uno ha seguido adelante con sus vidas. Analicemos la dinámica de las exparejas famosas. A menudo los medios y los fans buscan cualquier indicio de una posible reconciliación. Cualquier encuentro casual se convierte en noticia, y cualquier gesto se interpreta de mil maneras. En el caso de Kerem y Hande, su popularidad es tan masiva que cualquier cosa relacionada con ellos genera un interés inmenso. Podemos pensar en otros ejemplos de celebridades que se han reencontrado después de mucho tiempo. A veces, estos reencuentros son cordiales, amistosos, y demuestran madurez. Otras veces pueden ser tensos o emotivos. La clave está en la naturaleza de la ruptura y en el tiempo transcurrido. Si la ruptura fue amistosa y ambos han sanado, un reencuentro podría ser emotivo pero positivo. Si la ruptura fue traumática o dejó heridas profundas, el reencuentro podría ser más difícil. ¿Qué dirían ellos si este rumor fuera cierto? Si Kerem realmente lloró, es probable que no lo comente públicamente, al menos no de inmediato. La privacidad en estos casos es fundamental. Sin embargo, si el incidente fue lo suficientemente público, podría haber una pregunta incómoda en alguna entrevista que requiera una respuesta. Hande, por su parte, podría reaccionar con comprensión, quizás con un poco de sorpresa, o con profesionalismo. Otro punto a considerar es la posibilidad de que el titular sea una exageración o una interpretación malintencionada. En el mundo de las redes sociales, el clickbait es una estrategia común. Un titular impactante atrae clics, incluso si la historia detrás es mucho menos dramática o incluso falsa. Es posible que haya habido una situación en la que Kerem se emocionó por algún motivo, y la aparición de Hande en el mismo lugar fue una coincidencia que los titulares, ávidos de drama, aprovecharon para conectar los puntos. Hemos buscado en las fuentes más fiables de noticias de entretenimiento turco y en cuentas de fans verificadas, y hasta el momento de grabar este vídeo, no hay una confirmación sólida y verificada de que Kerem Bürsin haya llorado al ver a Hande Erçel. Sin embargo, el hecho de que el rumor exista y se esté propagando tan rápidamente habla de la fascinación que esta pareja sigue generando. Si tuviéramos que especular sobre el escenario más probable si esto fuera cierto, diría que sería un encuentro inesperado en algún evento público. Ambos son profesionales en la industria y es probable que asistan a los mismos eventos.
La reacción de Kerem sería la más observada. Imaginemos un evento de moda, una alfombra roja o una gala. Ver a Ander radiante y exitosa podría desencadenar emociones profundas. Quizás se cruzaron en la entrada o en el cóctel. O incluso sentados en mesas cercanas. Un cruce de miradas, un saludo breve y luego, al apartarse, la emoción desbordada. La reacción de los fans a este tipo de noticias es siempre intensa. Hemos visto cómo los fans de Kerem han estado muy activos en las redes sociales, buscando cualquier señal de que su conexión todavía exista. Este titular, aunque sea un rumor, les da motivos para la esperanza. Algunos incluso podrían estar deseando que esto signifique una reconciliación, mientras que otros simplemente disfrutarían de saber que aún se tienen aprecio. Es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la desinformación. Sin embargo, también es fascinante analizar cómo funcionan estas narrativas en el mundo de la fama. La vida de los famosos es un espectáculo para nosotros, y cada detalle, cada rumor, se convierte en parte de esa historia que seguimos. Si este titular fuera cierto y si hubiera un vídeo o una foto que lo demostrara, sin duda sería la noticia de la semana, si no del mes. Los programas de entretenimiento analizarían cada milisegundo, los expertos darían su opinión, y los fans debatirían hasta la saciedad. En resumen, el titular Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel después de tantos años, ha generado un revuelo considerable. Si bien no hay confirmación oficial de este evento, la especulación se alimenta de la gran popularidad de la expareja y de la intensa conexión que sus seguidores sintieron por ellos. Las posibles razones detrás de estas supuestas lágrimas van desde la nostalgia y el arrepentimiento hasta la alegría y la simple sorpresa. Es un recordatorio de cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y cómo la vida de las celebridades sigue siendo un tema de gran interés público. Lo que sí es cierto es que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son profesionales talentosos que continúan cosechando éxitos en sus carreras. Ambos han seguido adelante y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo, si existen, son algo que solo ellos conocen. Hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores y las especulaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este titular podría ser cierto? ¿Cuáles creen que serían las verdaderas razones detrás de las lágrimas de Kerem? Nos encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también son fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y lo más importante, si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.